Así que vamos ahora a dar la palabra al director ejecutivo de la Televisión Pública de Argentina, que ha sido además responsable de buena parte de esos cambios que hemos visto en esa pantalla tan querida por todos nosotros. Martín Bonavete. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Y en primer lugar me gustaría agradecerte a vos, Ricardo, a vos, Matías, a tu equipo, por la inmensa tarea que vienen desarrollando y que, en definitiva, lo que están logrando es de restituir la palabra a la discusión, al debate profundo de ideas, sacarla del ámbito de la mercancía, de la injuria y volverla a hacerla circular en el uso del hombre común. Porque yo creo que el significado profundo de estos foros es realmente el de la restitución de la palabra. Y fundamentalmente en una perspectiva absolutamente novedosa, aunque parezca mentira, en un territorio marcando una impronta federal, hoy en Tucumán, en Buenos Aires, en Neuquén, en San Juan. Y este es un acto que hay que ponerlo de relieve, porque cuando uno habla de políticas públicas, fundamentalmente se trata de esto. La política pública tiene la obligación de restituir las cosas al hombre común, de sacarlo del ámbito, acá se habló de la palabra mercancía, de sacarlo de ese ámbito del mercado, donde todo tiene un valor de uso y de cambio y en definitiva solo sirve para un aspecto de consumo. Entonces, cuando se restituye la palabra, cuando se escuchan estos pensadores, a esta gente de la cultura, a estos temas que hoy realmente intervienen de manera decisiva para que podamos pensar el futuro, la verdad hay que estar agradecido. Y a mí me consta el trabajo que ustedes vienen realizando y desde el lugar de la televisión pública lo menos que podemos hacer es apoyar estas iniciativas, difundirlas, correrlas del eje del espectáculo como contenido. Hablábamos recién antes de iniciar la charla, estamos emitiendo todas las noches una síntesis y estamos emitiéndolo en vivo vía streaming. Y es notable porque el volumen de audiencia que tienen estos foros, es decir, supera cualquier previsión de cualquier cronista de espectáculos hablando de rating. Digo, ayer a las 12:30 de la noche, en términos de audiencia, había prácticamente más de 200.000 personas siguiendo estos foros. Y eso habla fundamentalmente de algo que está sucediendo en América Latina, que tiene que ver con la construcción de un sujeto político distinto, que tiene que ver fundamentalmente con comprender que el ser humano no es un cliente, que el ser humano no es un individuo al cual solamente existe en términos de pulsión de consumo, sino que fundamentalmente alguien que piensa políticamente, actúa políticamente y construye políticamente. Acá hablábamos Susana hacía referencia a la cultura como mercancía. Y yo creo que, y en otras mesas, ayer lo vi desde Buenos Aires, hay algo que estamos viviendo en esta fase feroz del neoliberalismo, y que es eso que Benjamin llamaba el capitalismo como religión. Digamos, y el capitalismo como religión es fundamentalmente la religión de la cultura, es decir, como proyección hacia el mundo, el capitalismo es básicamente una cultura que imprime un sentido absoluto a las cosas. Entonces, cuando se habla de revolución, cuando se habla de emancipación, yo creo que fundamentalmente hacia ese aspecto tenemos que estar pensando la cultura, al aspecto hacia la dirección de restituirle, de sacarle
esa interpretación de pensar el hombre como una mercancía, de pensar la cultura como una mercancía e incorporarle una dimensión humana distinta. Pero en ese sentido, el hombre está solo y frente a eso tiene que estar el Estado. Cuando yo creo que Teresa habla de la cultura irreversible, habla fundamentalmente de la conquista de derechos. Y son esos derechos, a través de un Estado presente, que el hombre puede salir de la dimensión del mercado y pensarse como ciudadano. Durante mucho tiempo debatimos mucho en la televisión pública el sentido de la televisión pública. Digamos, venimos de muchísimos años. Canal 7 tiene 60 años, pero ese concepto estaba ausente. ¿Qué es lo que lo hace público a un canal estatal? Fundamentalmente lo que lo hace público a un canal estatal es la construcción de un sentido distinto. Esto que decía, no le hablamos a clientes, le hablamos a ciudadanos. Necesitamos que nuestro mensaje se oriente hacia la formación de ciudadanos, que sea un mensaje que claramente vaya en términos de construcción de un sujeto político. Pero esa idea en una institución no se lleva a cabo solo por voluntarismo ni por iluminismo. Se necesitan leyes que le den una dinámica y que le den fundamentalmente una legitimidad. Y yo creo que a lo largo de estos años, el debate de la ley de medios nos permitió transitar una discusión y otra vez nuevamente se restituyó la palabra para poder discutir algo que parecía inabarcable, no, era inapropiable. No se le podía sacar a los medios de comunicación el debate sobre la necesidad de entender la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía. Y fue necesario construir foros y poner a la palabra en un lugar protagónico para poder generar ese debate y que ese debate se transformara en una acción política concreta. Nuevamente el valor de la palabra vuelve a emerger en un análisis histórico, ¿no? Entonces yo creo que ese debate nos permitió comprender que los derechos, que adquirir derechos es un mecanismo de cambio político irreversible. Y en ese lugar es donde aparece el Estado. Ahora bien, obviamente que esto es un proceso complejo, porque el presente es complejo, pero a mí me da la impresión, y lo comentabas vos, Manelo, que existen elementos que son los que permiten restituir las cosas del mercado al uso de los hombres. Y esos son los elementos de la política y de la cultura. No hay otros. Simplemente es la política y la cultura. Es decir, entendidos como ¿qué? Como un proceso de emancipación. Y fundamentalmente, y lo planteaba Susana, ¿emancipación en qué sentido? Emancipación en el sentido de pensar la vida no a partir del consumo y la destrucción. Porque no es casual que hoy estemos preocupados por cómo la tierra está siendo destrozada. Porque está siendo destrozada porque nuestros esquemas de valores piensan en consumo. Y el consumo, fundamentalmente, es una acción de destrucción. El consumo no plantea una relación virtuosa con el objeto. Es distinto al uso. Y yo creo que acá hay una clave. Y esta clave tiene que ver con que si nosotros hacemos de la política un elemento de liberación, hacemos de la política un elemento de conquistas de derechos, hacemos de la política una construcción de legitimidad frente a ciertas instituciones, como es la televisión pública, yo creo que estamos en el buen camino. Creo que hay un camino que es irreversible, porque ya hay una huella que se viene marcando. Hay un proceso de construcción de identidad que se viene dando, hay un proceso de reconocimiento de valores, un proceso de una construcción de la memoria, de la justicia, de la historia, de comprendernos dónde somos, dónde estamos. Y yo creo que nuevamente, vuelvo a insistir, eso es la política y la cultura.
la política y la cultura al servicio de la emancipación. A mí me pasó lo mismo que a Manelo cuando leí el título de la mesa. Al principio quedé desorientado porque a veces uno transita necesariamente en la construcción de un titular y está contaminado en eso, ¿no? Entonces piensa política cultural o politización, ¿no? Y uno piensa... Y yo creo que el grave error a veces es de no entender que las lecturas periodísticas a las cuales los medios de comunicación, que entienden la comunicación como una mercancía, nos llevan a esa imposibilidad de desarrollar conceptos y de complejizar las discusiones. Entonces, me parece fundamental la posibilidad que tenemos de expresar, poder explicar nuestras experiencias, de poder transitar un presente de transformaciones, un presente que además nos compromete con la defensa de los derechos adquiridos, porque eso también es importante, y lo irreversible no plantea una situación de logro y de derecho adquirido y que esto no está amenazado, está permanentemente amenazado, porque el capitalismo como religión construye un absoluto y no permite que absolutamente nada, como hacen las religiones, tenga un sentido fuera de él. Y frente a esa máquina propaladora de sentido, de mercancía, de valor de uso, de valor de cambio, la cultura tiene que estar sostenida por el Estado y tiene que estar legitimada por esas instituciones. Pero, ¿cuál es el desafío? Y a mí me parece que marcar horizontes es permanentemente marcar hacia dónde pretendemos lograr una transformación. Yo creo que en términos históricos es muy reciente la construcción en el caso de la televisión pública. Son 6 años de construcción frente a 60 años. Y yo creo que hay muchas cosas por hacer. Fundamentalmente que todos aquellos que trabajamos y que trabajemos y que trabajaremos en instituciones públicas y en la cultura, entendamos el rol del trabajador con una responsabilidad social. Entendamos que no somos trabajadores de la cultura como pudiésemos ser trabajadores sin una responsabilidad social. Y eso es fundamental para que nuestras instituciones construyan no solo la legalidad que le ha dado la ley, sino la legitimidad necesaria para que las propias sociedades comprendan y defiendan a esas instituciones que las representan. Hablar de televisión pública hoy es la punta de un iceberg de un debate a nivel mundial, digamos. Todas las televisiones públicas del mundo están atravesadas por una crisis de legalidad y de legitimidad. En el caso de la BBC, los ingleses han puesto a cargo de la BBC a una ex CEO del grupo PepsiCo, con una clara identificación, entienden un medio público como una empresa multinacional. En el caso de los griegos la han cerrado para después avanzar en una posible privatización. En el caso de la televisión española, ha despedido en los últimos 6 años a más de 6.000 empleados. En el caso de la PBS americana, los republicanos han pedido que se cierre por considerarla un foco demócrata permanente en todas las elecciones. Digo, es el emergente. ¿Pero por qué es el emergente de una discusión donde los medios de comunicación son esencialmente los que le dan sentido? Y en esta actualidad, en la actualidad de Grecia, fue feroz como los medios de comunicación ya no dan sentido, son los que generan el terror. Digamos, ya es más simple que utilizar la palabra, generan terror. Y han generado terror y les ha ido mal. ¿Por qué les ha ido mal? Porque a la lógica del mercado y de la mercancía se les impuso el acto político de la movilización y el acto del referéndum fue fundamentalmente eso. Fue una instancia política que de alguna forma logró extraer la idea que tenían los medios privados de la decisión de cada griego sobre su futuro.
Y ahí aparece un concepto interesante, porque ahí aparece el hombre como el artífice de su futuro. Entonces, la discusión de los medios públicos me parece que es una discusión central, absolutamente necesaria. Hay que construir legitimidad, hay que construir legalidad en los medios públicos, hay que fundamentalmente estar permanentemente atento de ver en estos foros la vitalidad, ver cómo la palabra vuelve a ocupar un lugar y fundamentalmente entender que el hombre no puede ser un cliente, que el hombre tiene que ser un ciudadano. Y si sostenemos eso, y si a ese hombre le damos calidad, y si a ese hombre le damos literatura, y si ponemos los mejores referentes nuestros a discutir, y si visibilizamos todo esto que pasa en la Argentina, sin lugar a dudas, yo creo que estamos en un muy buen camino, que es necesario estar refrendándolo. De hecho, el foro refrenda un debate que tuvimos hace 200 años, porque la independencia no fue el 9 de julio, el debate de la independencia nació en 1815 y duró un año. Empezó con el Congreso de Artigas y terminó con el de Tucumán. Y en ese proceso hubo hombres, y hubo debates, y hubo ideas. Y por eso me parece fundamental poner en escena ese debate en este tipo de foros. Porque digo nuevamente, es la palabra la que nos va a permitir construir un discurso político y es la política la que de última es el principio de liberación. Nada más, gracias. Así que vamos ahora a dar la palabra al director ejecutivo de la Televisión Pública de Argentina, que ha sido además responsable de buena parte de esos cambios que hemos visto en esa pantalla tan querida por todos nosotros. Martín Bonavete. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Y en primer lugar me gustaría agradecerte a vos, Ricardo, a vos, Matías, a tu equipo, por la inmensa tarea que vienen desarrollando y que, en definitiva, lo que están logrando es de restituir la palabra a la discusión, al debate profundo de ideas, sacarla del ámbito de la mercancía, de la injuria y volverla a hacerla circular en el uso del hombre común. Porque yo creo que el significado profundo de estos foros es realmente el de la restitución de la palabra. Políticas públicas, fundamentalmente se trata de esto. La política pública tiene la obligación de restituir las cosas al hombre común, de sacarlo del ámbito, acá se habló de la palabra mercancía, de sacarlo de ese ámbito del mercado y fundamentalmente en una perspectiva absolutamente novedosa, aunque parezca mentira, en un territorio marcando una impronta federal, hoy en Tucumán, en Buenos Aires, en Neuquén, en San Juan. Y este es un acto que hay que ponerlo de relieve, porque cuando uno habla de